Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco reconoce las virtudes heroicas del científico Jerome Gereone. El Papa Francisco ha declarado oficialmente que el descubridor del síndrome de Down, Jérôme Lejeune, vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Además de ser un profesional brillante, tuvo que compatibilizar su trabajo con la vida familiar. Estaba casado con Virthe Brinsted y tenía 5 hijos. Jérôme falleció en 1994 y Virthe en 2020. Mi marido era muy católico, pero discreto. No hacía grandes alardes de su fe. Rezaba, pero no era un hombre al que le gustara mostrarse hacia el público. Jérôme Lejeune tuvo que contemplar con enorme dolor cómo el descubrimiento de su vida era utilizado para provocar abortos. Eso probablemente acentuó su lucha por la defensa de estas personas, que su descubrimiento no fuera utilizado justamente con una finalidad contraria con la cual él lo había hecho. Su defensa de la vida de los bebés con síndrome de Down pudo haberle costado mucho profesionalmente. Algunos dicen que incluso perdió el Nobel de la Medicina. Yo no lo sé, muchas personas dijeron que era así. Es imposible saber si una persona va a recibir el Nobel, pero por lo que escuché decir a otras personas, es probable que su postura sobre el aborto tuviera un impacto negativo en Suecia. Virthe Lejeune sí que recuerda que el haber denunciado el aborto le cerró muchas puertas a su marido, aunque parece que le abrió otras, las del cielo. Para ser beatificado, ahora los promotores de su causa deben presentar las pruebas de un milagro realizado por intercesión de Jérôme Lejeune. Condenan la antigua cúpula del Banco Vaticano por apropiación indebida. Concluye un importante proceso en el Vaticano, la primera condena por un delito fiscal. El Tribunal del Vaticano ha condenado a Angelo Caloi, expresidente de la Banca Vaticana, y a su consejero legal, Gabriele Liuzzo, a 8 años y 11 meses de cárcel por blanqueo de capitales y apropiación indebida. Caloi ya tiene 80 años y Liuzzo 97. El fiscal del Vaticano reconstruyó cómo entre 2002 y 2007 se apropiaron de al menos 19 millones de euros, resultado de la venta de edificios y apartamentos propiedad del banco. Vendían los edificios a un precio muy inferior al valor real y se apropiaban de la diferencia, que se calcula en torno a los 59 millones de euros. Entre los acusados estaba también el entonces director del banco, Lelio Scaletti, fallecido en 2015, y el hijo del consejero legal, Lamberto Liuzzo, condenado a 5 años de cárcel. Deberán pagar una indemnización de 20 millones de euros. Además, el Vaticano se ha incautado los 38 millones de euros que tenían en cuentas de Lior o depositados en Suiza. El Papa Francisco se dice sentir profundamente entristecido por el doble atentado suicida en Bagdad. Con este telegrama al presidente de Irak, el Papa ha expresado su dolor por el doble atentado suicida en Bagdad. Dice estar profundamente entristecido. El atentado causó la muerte de al menos 28 personas. Los hechos ocurrieron el jueves en un mercado de la ciudad. Se trata de un duro golpe para la moral de Bagdad, que llevaba 1 año y medio sin atentados suicidas. A pesar de la inestabilidad política, se habían vuelto inusuales, sobre todo desde la caída del Estado Islámico en 2017. El telegrama del Papa no menciona la próxima visita de Francisco, que tiene planeado viajar a Irak del 5 al 8 de marzo. Será su primer viaje internacional tras la irrupción de la pandemia, pero la estabilidad de la zona es una condición fundamental para que la visita se pueda realizar. Ese es el mensaje del arzobispo de Lima, Perú, sobre la pandemia. En medio del dolor por la pérdida humana y la crisis sanitaria de una nueva pandemia, en nuestro país renació también la esperanza y aprendimos. A pesar del confinamiento y el distanciamiento físico, aprendimos a estar más cercanos y hermanados. Aún con los templos cerrados y sin misas presenciales, aprendimos que evangelizar desde el servicio y el testimonio son cosas esenciales. De nuestras parroquias misioneras y solidarias, aprendimos que el camino de una conversión es también pastoral, social y humana. Y juntando menestras y víveres,
aprendimos a unirnos a Cáritas para preparar las ollas comunes. Sin andas ni procesiones en octubre, aprendimos que al Señor de los Milagros lo podemos llevar cargado en nuestros corazones. Y unidos a las diócesis hermanas en la Plaza Mayor, oramos por los muertos que se fueron sin poder decir adiós. Como sucedió en la primera Navidad, aprendimos a vivirla con profundidad, sabiendo que Jesús también nace en el silencio y en la soledad. A puertas del Bicentenario, queremos seguir este camino de aprendizaje y esperanza de una iglesia sinodal, para que, unidos a todos los peruanos en esta tierra ensantada, resucitemos como Perú ahora. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 3 de San Marcos. Y ahora tenemos el llamado de los 12. Dice el Evangelio que subió a la montaña y luego hizo llamar a 12 para que se encargaran de ir a predicar y de expulsar los demonios. El Evangelio de hoy nos muestra la Iglesia Apostólica. Esos 12 apóstoles constituidos por Jesucristo, llamados por Él, instruidos por Él y enviados por Él para que predicaran el Evangelio, para que acompañaran y aliviaran las penas y el dolor, el sufrimiento de la gente. Hoy debemos darle gracias a Dios por cada uno de esos apóstoles y sus sucesores, que son cada uno de esos obispos de las diferentes diócesis en todo el mundo. Hoy también debemos de orar por ellos, para que el Espíritu de Dios siempre les asista y transforme ese corazón para que pueda desbordarse en servicio, en entrega y en el pastoreo de la grey a ellos encomendada. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada obispo en todo el mundo, para que, fiel al Evangelio, pueda acompañar a este pueblo que peregrinamos hacia la Jerusalén celestial. Y así pueda sanar nuestras enfermedades, puedan curar nuestras heridas, puedan acompañarnos en los momentos difíciles de nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo, como dice el Papa Francisco, los haga oler a ovejas, o sea, a pastores. Que así sea. Les invitamos a presenciar los nuevos gestos de la era Joe Biden para diferenciarse de su predecesor, Donald Trump. Llega a la Casa Blanca con energía, pequeña carrera incluida para saludar al público. Pero no hay tiempo que perder, parece decir su gesto, que señala hacia su nuevo hogar. Directo al despacho a deshacer a golpe de decretos herencias dejadas por su predecesor. Pero sobre la mesa también hay un generoso mensaje de Trump, asegura el nuevo presidente. Detrás de Biden asoma el busto del sindicalista de origen hispano César Chávez, que luchó por los derechos civiles de los trabajadores. También ha recuperado para el despacho oval la escultura de Martin Luther King y ha añadido la de otra defensora de la igualdad racial, Rosa Parks. Cada pequeño detalle parece querer mostrar un cambio de rumbo radical en la Casa Blanca. Y ante el memorial de Lincoln, Biden pide un esfuerzo a todos porque la historia de América no solo depende de uno, sino de todos. Un llamamiento a la unidad en este momento crucial de crisis económica, pandemia e injusticia social, añade. La vicepresidenta también apela al esfuerzo que ha requerido cada logro en la democracia del país. Un gran experimento requiere una gran determinación.
Kamala Harris se fijó precisamente en la determinación de este policía que se enfrentó a los asaltantes al Capitolio y lo ha convertido en su guardaespaldas. Eugene Goodman veló por la seguridad de su nueva jefa durante toda la investidura. Un acto con guiños en español para la creciente comunidad hispana. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. La ausencia de Trump del acto se notó todavía más cuando los 3 expresidentes más recientes enviaron un mensaje conjunto de buenos deseos a Biden. Parece que también se han acabado las tumultuosas ruedas de prensa en la Casa Blanca, porque la nueva portavoz comenzaba su nueva tarea así. Siento un profundo respeto por el papel de la prensa independiente en la democracia. El partido de gobierno de El Salvador, Nuevas Ideas, tiene mayor preferencia electoral. Oscar Picardo explica en pocas palabras el mapa electoral que dibuja esta nueva encuesta. Nuevas Ideas se consolida como primera fuerza, Arena sube en preferencia electoral, gana baja en intención de votos y el FMLN se mantiene en cuidados intensivos. Al desglosar los números, la Universidad Francisco Gavidia cree que en las últimas semanas la campaña de Nuevas Ideas ha sido más exitosa, desmarcando cualquier otra bandera de la de Nuevas Ideas que promueve el presidente Bukele. El 60% de los encuestados les dan el voto para alcaldes y el 64.7% para diputados. Había una confusión entre la bandera de la golondrina de Ghana y la de Nuevas Ideas. Mucha gente, digamos, no lograba identificar la diferencia. A raíz de esa encuesta, Nuevas Ideas despliega una campaña muy fuerte de la bandera con la N, y esto hace que se deslinde bastante, de forma bastante clara, el tema de Ghana. Mientras tanto, Arena está teniendo mejores resultados con una campaña para alcaldes. 59.9 por Nuevas Ideas. Aquí es donde vemos el cambio. Sube Arena significativamente en más de 2 puntos a 11.8 y baja Ghana. Si las elecciones para diputados fueran el próximo domingo, así votarían las personas encuestadas por este centro de estudios. Y aquí vemos que crece Nuevas Ideas, ¿verdad? Si comparamos con el gráfico anterior, que tenía 59.9, por diputados crece a 64.7. Arena baja con 7.1 y se mantiene como segunda fuerza. También llama la atención el 2.5% de respaldo que obtienen las candidaturas no partidarias, muy por encima del 1 o el 1.5% que obtienen partidos como el PCN, Nuestro Tiempo, el PDC, Vamos y Cambio Democrático. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador no recibe refuerzo presupuestario. En el presupuesto 2021 se destinan $5 millones para que el Tribunal Supremo Electoral compre mascarillas y alcohol gel, entre otros insumos, para evitar contagios de COVID-19 en las elecciones de diputados y alcaldes. De acuerdo con los magistrados, el Ministerio de Hacienda aún no desembolsa los fondos. Todavía no se nos ha asignado. Ya tenemos diseñado el protocolo que vamos a utilizar para las medidas de bioseguridad, pero todavía los 5 millones están en papel. Nos pasa lo mismo con ellos. Siempre dicen, no nos han dado esto, no nos han dado lo otro. Bueno, pero es que no lo han solicitado. Y sin solicitarlo nosotros desde el Ministerio de Hacienda no podemos realizar nada. Los magistrados recomiendan a la población evitar las aglomeraciones el próximo 28 de febrero, por lo que piden dejar a los niños en casa. Muchas veces se da que de los municipios se van en camiones, por decirlo así, en vehículos, en pick-up. Entonces que se conserve un distanciamiento, que las mascarillas las portemos en cualquier momento. Mientras espera el refuerzo, el ente colegiado realizó la prueba de la tinta indeleble que utilizarán para evitar que las personas voten 2 veces. En la prueba, utilizaron productos accesibles a la población como acetona para verificar que la tinta no se remueva. Quíteselo, por favor. Esta sustancia es un poco abrasiva. Permanece, ¿verdad? Ha adquirido 9.000 frascos de tinta indeleble, cada uno con capacidad de más de 700 aplicaciones individuales. El tribunal aplicará la tinta con un hisopo para prevenir que las personas introduzcan las manos en el mismo frasco.
Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Comenzamos con los números. El Ministerio de Sanidad nos comunica este día 22 de enero que en total durante toda la pandemia han fallecido 39.274 personas. 39.274 personas y hogares que están en duelo. En las últimas 24 horas han fallecido 117 personas, más que ayer y que antes de ayer. Ayer fueron 113. Una pena que haya esta epidemia que está devastando a la humanidad. Y ahora son hospitalizados también niños, adolescentes, jóvenes, que hasta ahora no era normal. Pues ahora también están siendo contagiados y hospitalizados. Hay que andar con mucho cuidado. El gobierno ha dado ya las normas protocolarias para el día 11 de abril, que serán las elecciones generales. En la iglesia estamos celebrando el octavario de preces por la unión de los cristianos, porque necesitamos cumplir lo que Cristo dice en su oración sacerdotal: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. También se está organizando un rosario por la recuperación de un obispo, Monseñor Ricardo García, que está internado en una clínica de Lima, y a la puerta a las 6 de la tarde varios feligreses van a ir a rezar un rosario por su salud. También el obispo de Arequipa ha dado una especie de arenga o de norma con mucha fuerza, diciendo que muchos candidatos están promoviendo el aborto cuando lleguen a ser gobernantes. Y dice el obispo: ningún católico puede votar por ellos, porque es cómplice de la muerte, del asesinato de niños en el seno materno. Lógicamente, la Iglesia no hace política, pero tiene que iluminar. Por tanto, aquellos candidatos que defienden el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual tienen que quedar excluidos de votación por parte de los católicos, porque es traicionar la propia fe, la propia moral y la propia dignidad de los hijos de Dios. Los aviones de carga solamente pueden actuar y despegar desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, con lo cual hay ya pues algunas compañías que quedan excluidas. Hay varios colegios que están dando pues algunas indisciplinas, es decir, están faltando algunas normas, como son, por ejemplo, pues Palmer, Trilce, Innova, y hay 7 colegios más, sobre todo que reciben en Indecopi quejas. En total hay 668 colegios privados. Reportó para ABBA y JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Ahora nos vamos a la República del Salvador, donde la UCA nos ha preparado la primera cápsula titulada La masacre de la Peñona, Apastepec, San Vicente. De los sobrevivientes de esa masacre, pues están mi padre, yo, y creo que solo nosotros y una persona que está en Tecoluca somos los únicos. Es en San Jacinto,
tan latente el nombre de la caserío que había pues, allí. Entonces ahí estábamos. Cuando eso sucedió, entonces ella estaba aparte, ella no estaba en grupo, ella estaba en la casita de azul. Mi mamá estaba embarazada, estaba con dolores de parto. Entonces yo era como la más grande. Mi papá se fue y él iba corriendo, me acuerdo yo que iba. Entonces, pero como yo era la más grande, yo igual corrí detrás de él y me fui con él. ¿Va? Entonces yo me fui con él y dejé a mi mamá, uno chiquito no repara. Entonces nos quedamos en una loma, allí pasamos la noche y luego después que quisimos buscarla, ya las encontramos. No, nosotros no las encontramos. Las estuvimos buscando, hallamos los trillos y todo, y nunca las encontramos ahí. Pero como a los días, como a los 5 días, quizás, papi, las hallamos y ya cabal habían sido tiradas de ese barranco que mide como unos 25 metros de altura, las peñas, así bien para abajo. Nos subieron por el lado de atrás y allí está el tintón para el otro lado. Y tenían trapos aquí en la boca amarrados, tenían en los ojos y las habían degollado y supuestamente las habían violado también. En esta masacre fueron asesinadas, torturadas y abusadas sexualmente por elementos de la Fuerza Armada 17 mujeres, entre ellas Santos Jiménez, madre de Guillerma Rivas, y el bebé de 9 meses de nombre Naciturus Rivas. Hoy, 22 de enero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Vicente. Conozcamos su historia. A pesar de estar recostado sobre un lecho de piedras puntiagudas, con sus pies atrapados en agobiantes cepos, su cuerpo descoyuntado, flagelado, desgarrado en carne viva y con severas quemaduras, las exultantes alabanzas a Dios que entonaba la voz estentórea del diácono Vicente rompían la espesa oscuridad del silencio opresivo y la fetidez de la sórdida mazmorra en la que por venganza lo había confinado su torturador, el airado prefecto Daciano, a quien había humillado al decirle: te engañas, hombre cruel, si crees afligirme al destrozar mi cuerpo. Hay dentro de mí un ser libre y sereno que nadie puede violar. Tú intentas destruir un vaso de arcilla destinado a romperse, pero en vano te esforzarás por tocar lo que está dentro y que solo está sujeto a Dios. Y justamente esa respuesta, que recordaba en la negrura de su celda, le daba más fuerzas y confianza y alegría para seguir cantando salmos y glorificando a Dios con fruición. Cuando más embebido se encontraba en sus cánticos, un coro de ángeles comenzó a acompañarlo en sus canciones y poco a poco se fue inundando de luz el lóbrego calabozo. Las cortantes lajas se transformaron en suaves y olorosos pétalos que mitigaron sus tormentos, y las melodías angelicales se convirtieron en un anticipo de la gloria celestial que nuestro Señor Jesucristo le reservaba como premio a su fidelidad. Al enterarse Daciano de lo que estaba sucediendo, ordenó, para que se recuperara con el fin de que resistiera la próxima tanda de refinados suplicios, ordenó que lo trasladaran a una habitación cómoda, pero una vez instalado en una mullida cama, el diácono Vicente murió en la paz del Señor. Vicente, nacido en Huesca a finales del siglo III, era el primogénito de un alto funcionario del Imperio Romano que lo tenía destinado a la política, pero su piadosa madre le confió su formación al obispo de Zaragoza, Valerio, quien estimuló su vocación religiosa con emotivos relatos sobre las vidas de los mártires. Luego lo orientó en el estudio de las Sagradas Escrituras y, una vez preparado, le confirió el diaconado. Por su liderazgo, pulcritud, humildad y piedad, el obispo Valerio, que era tartamudo, le confió la delicada misión de predicar en su lugar, labor con la que se ganó el corazón de los feligreses, y muchos paganos, seducidos por su fogosa elocuencia, abrazaron la fe cristiana. Como su labor ponía en peligro el culto romano centrado en la figura de Diocleciano, que se había declarado Dios, y como los cristianos se negaban a ofrecerle sacrificios, este emperador desató una feroz persecución contra ellos. Y para hacerla efectiva, envió al cruel Daciano, quien al llegar enfiló su furia contra el obispo Valerio y su arcediano Vicente, que eran las cabezas visibles de los cristianos de Zaragoza, España, con la creencia de que si los vencía,
los demás se acobardarían y renunciarían a su fe. Pero se equivocó de medio a medio. Como el obispo Valerio y el diácono Vicente eran muy respetados y queridos por todos los habitantes de Zaragoza, Daciano, en previsión de una posible revuelta por su captura, los hizo caminar descalzos hasta Valencia, sin concederles descanso, ni darles agua o alimento alguno, y en las afueras de la ciudad se detuvo la caravana en un hostal, en cuyo patio permanecieron atados a un poste toda la noche. Y al día siguiente fueron llevados ante el cruel prefecto, que trató de seducirlos con honores y dinero, pero Vicente, que hablaba en nombre de Valerio, le dijo: no creemos en vuestros dioses. Solo existen Cristo y el Padre, que son un solo Dios. Nosotros somos siervos suyos y testigos de esa verdad. Arráncame si puedes esta fe. Entonces Daciano, al ver que el anciano prelado no representaba peligro, lo desterró y ordenó que a Vicente el diácono se le aplicaran los más variados suplicios, comenzando por atarlo de las manos y pies a cuerdas independientes, de las que lo alaron en distintas direcciones hasta descoyuntarlo. Pero como él no cesaba de alabar a Dios, le desgarraron el cuerpo con garfios de hierro y a pesar de ello seguía dando gracias al Señor. Entonces lo colocaron sobre una parrilla al rojo vivo y encima le pusieron una plancha ardiente. Aún en esas extremas condiciones, continuaba glorificando a nuestro Señor Jesucristo. En vista de su obstinación y resistencia, decidió enviarlo a la mazmorra más tenebrosa de la prisión, porque albergaba la esperanza de que la oscuridad, la fetidez, el silencio y el aislamiento doblegaran su altiva fe. Y fue esa misma noche que se presentó el cortejo de ángeles que lo visitó en esa lóbrega celda, le abrió las puertas del cielo y no murió por las torturas, sino de alegría, el 22 de enero del año 304. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Vicente, diácono y mártir, que no nos deje acobardar cuando tengamos que defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.